¿Por qué hablar de masculinidades? Porque hoy en día es necesario que el hombre asuma un nuevo rol social que vaya más allá de las identidades masculinas hegemónicas. Va con acento les da la más cordial bienvenida a esta plática con el licenciado Víctor Orozco. Víctor es licenciado en Lenguas, Literatura Hispánica. Desde hace 10 años se ha dedicado a compartir sus conocimientos a través de la actividad docente en diferentes colegios, tanto en Michoacán como en Guerrero. Sus experiencias personales le han permitido descubrir la idea de las masculinidades. Desde hace algunos años, cansado de vivir con la presión de una masculinidad tradicional, entendió que existen muchas formas de ser hombre. Por eso, se ha dedicado a investigar y promover la importancia de entender este tema. Hoy, Víctor nos hablará sobre los estereotipos de masculinidad en la película El río y la muerte de Luis Buñuel. Gracias, Víctor, por estar aquí. Te dejamos cámara y micrófonos. Gracias, muchas gracias. Qué linda presentación, qué bonito. Y bueno, pues también qué bonito que a través de esto yo puedo tener un referente de este camino que he recorrido gracias a las masculinidades, y me gustaría como partir de allí, ¿no? Como de esta anécdota. Yo, cuando entré a la universidad, más desorientado que nada, no estaba seguro, ¿no? ¿Qué iba a hacer para mi trabajo de investigación? De repente me dijeron, y al final tienes un trabajo de investigación. Y yo no tenía ni idea de qué iba a hablar o de qué quería hablar, ¿no? No tenía ni idea de qué se trataba en sí mi carrera cuando inicié. O sea, ahora que me presentaban como licenciado en letras, pues bueno, ya entiendo qué significa, pero yo creo que cuando empecé, pues no, ni idea. La cosa es que las masculinidades llegaron a mí, el estudio de las masculinidades llegó a mí como de manera muy fortuita. Y todo este trabajo fue construido así, como muy fortuito. Y esto para mí lo hace más significativo. ¿Dónde estamos? No, los audífonos. Porque creo que justamente me tocaba hablarlo. Primero, ¿qué son las masculinidades? Bueno, en este trabajo es la parte principal. Vamos a abordar qué son las masculinidades, y es que yo creo que hasta hace poco se hicieron tan populares. Incluso cuando yo estaba trabajando para buscar todo mi marco teórico, era complicadísimo encontrar trabajos de masculinidades que no fueran abordados desde esta perspectiva feminista. Y es importante que si se va a hacer el estudio del hombre por separado, se aborde desde una perspectiva distinta al estudio de las mujeres, ¿no? No porque no le sume, sino pues porque, bueno, pues justo se trata de definirlo por sí mismo. En esta primera parte de las masculinidades, tendremos que saber que, aunque existen muchas formas homogénicas, tradicionales de ser hombre, podemos decir que hay una forma de ser hombre en el norte del país y hay otra forma de ser hombre en el sur del país, con ciertas condiciones, con ciertas actividades que se les permiten a unos y a otros. También podemos decir que la masculinidad hegemónica es bastante rígida, porque una vez que se va definiendo, híjole, tienes que cumplir 100%. Y lo preocupante con esto es que casi siempre estas conductas, estas actividades o este papel que va a tener que desempeñar el hombre en una sociedad termina siendo agresivo o violento. Entonces, allí es donde surge, de donde surge como esta inquietud. Yo, pues bueno, como experiencia personal, mientras fui creciendo, ¿no? En mi niñez, en mi adolescencia, nunca me encontraba, nunca me sentía parte de un grupo. Siempre me sentía como un relegado y como un rechazado. Pero no reconocía esto como una posibilidad para participar en la sociedad, sino más bien trataba de cumplir con las normas que no están escritas, que nadie te dice. A mí mi papá nunca me dijo, tienes que hacer así. Es decir, te lo dice toda la sociedad, te lo dicen tus compañeritos de clase, te lo dice tu mamá, te lo dice la maestra, ¿no? Inconscientemente te van diciendo qué tienes que hacer. Y entonces tú vas viendo, no, pues es que yo no coincido con esto, sí coincido con esto. Y al final del día, lo que se crea es una gran lápida de el deber de hacer de un hombre, ¿no? Incluso en esta idea donde
decimos, es que el hombre es un protector. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo yo que proteger a alguien si no quiero, ¿no? Si yo no me puedo proteger yo solo, ¿por qué tengo que proteger a alguien? O el hombre tiene que proveer a la familia. Híjole, y si de plano, o sea, yo soy bien inútil y no, o sea, no me puedo proveer el alimento a mí, ¿por qué tengo que cargar con esa responsabilidad? Yo crecí en una familia con 2 hermanas mayores. Pues esto no sé si me facilitaba a mí las cosas, pero no me imagino qué hubiera sido de mí si yo hubiera sido el mayor y me hubiera tocado correrle a los novios a mis hermanas, ¿no? O sea, yo, pues bien collón, a mí no me gusta la violencia, yo nunca me he peleado. Y sí, ya me veo yo corriendo a los novios, ¿no? Incluso, pues sí hay algunas anécdotas que les podrían contar mis hermanas sobre mí, muy enojado de niño, corriendo de ser competitivo, de ser agresivo, de ser violento, de imponer mi punto de vista ante los demás, de ser el gandaya, vaya, ¿no? Porque justamente creo que la masculinidad tradicional se transforma en una gandallez fea, por lo menos acá en México, ¿no? ¿Quién es más macho? Pues el que hace, el que puede salirse con la suya. ¿Y en qué aspectos? Híjole, en todos los que tengan que ver con menospreciar al otro. Ok, entonces, esto fue como el punto de partida del trabajo. Los objetivos principales eran definir los estereotipos de masculinidad, definir las masculinidades tradicionales o hegemónicas, definir la masculinidad divergente, y vámonos por partes. ¿Qué son los estereotipos de masculinidad? Pues es esta parte que les decía, donde la sociedad, donde un grupo nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, con quién tenemos que desenvolvernos, a quién hablarle así y a quién hablarle de otro modo. Estos van a ser estos estereotipos, los que nos dicen cómo vestir, los que nos dicen que el color azul es para niños y que si te vistes de rosa ya eres maricón, o que tú tienes que jugar sí o sí con una pelota de fútbol, aunque no entiendas por qué todo el mundo se pelea por una pelota cuando hay muchas pelotas en el mundo y cosas así, ¿no? Eso va a ser lo primero, definir que un estereotipo de masculinidad es una idea un poco abstracta y bastante amplia de lo que es ser varón. Y aquí lo que encontramos es que no hay en concreto estereotipos de masculinidad, sino que se definen en contraposición a lo que es la feminidad. Es decir, un hombre se va a definir por lo que haga que no sea como una mujer. Las mujeres lloran, entonces el hombre no llora. Las mujeres son sensibles, entonces el hombre tiene que ser insensible. Las mujeres son débiles y frágiles como una flor, entonces el hombre es todo lo contrario, ¿no? Y entonces ahí empieza a crearse esta lápida que los hombres en muchas sociedades van cargando en la espalda, ¿no? Porque, ¿y qué si yo quiero llorar? ¿Y qué si a mí me conmueve la novela? Pues es mi problema, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero no, porque el hombre no ve novelas, el hombre ve fútbol. Y si no entiendes nada de fútbol, y si te aburre, y si tú solamente quieres ver la parte final del fútbol donde los futbolistas se cambian la camiseta, ¿qué? Pues, ¿qué pasa? Nada, ¿no? No debería de pasar nada. Pero pasa. Entonces, bueno, teniendo como claro que ese estereotipo, podemos pasar a la masculinidad tradicional, que sería un conjunto de todos estos estereotipos, ¿no? Y entonces ya van creándonos una imagen mental, un referente de lo que tiene que ser. Se construye y se nutre también a partir de todos los productos audiovisuales que podemos tener, ¿no? En el caso de México, pues nuestra masculinidad tradicional fue definida a partir de la época de la Revolución. Ahí es donde se empiezan a crear estos estereotipos del macho mexicano. Y entonces vamos a tener hombres que no tienen que estar en un núcleo familiar, ¿no? Que le es permitido al hombre viajar por todo el país y venir de vez en cuando y cumplir con su deber de darle dinero a la mujer y listo, ¿no? Y poder seguir con su lucha. Cuando empecé con esta investigación, me encontraba un texto que
hablaba acerca de la homosexualidad dentro de la época revolucionaria y que es sumamente interesante. En el trabajo de investigación no está, o sea, ya no fue incluido porque se salió un poco como de la idea, pero que aquí, pues, aprovechando el espacio y el tiempo ilimitado, pues me gustaría como comentárselos, ¿no? Durante la época de la revolución, según este documento, sí se les permitía a los hombres tener sexo con otros hombres, ¿no? Y entonces había personajes que eran más o menos como las Adelitas, pero en hombres, y la justificación era que finalmente los hombres eran quienes penetraban y estas figuras amorfas, quiméricas entre hombre y mujer, pues no eran considerados hombres, ¿no? Eran un ente aparte que más adelante vamos a hablar justo en las masculinidades divergentes. Entonces, este pequeño pasaje sí se traduce al día de hoy, ¿no? Con todos nuestros masculinos traileros o estos hombres que son como muy recios y que se les permite a ellos poder tener estas aventurillas con otros hombres y decir, pues yo no soy homosexual, yo no soy gay, yo sigo siendo hombre porque yo cumplo con mis deberes de ser hombre, ¿no? Y en este sentido, tengamos en cuenta que penetrar resultará fundamental para entender la masculinidad, ¿no? Por ello, muchos hombres que luego tienen disfunción eréctil o problemas de este tipo y que no pueden llevar a cabo el acto de la penetración, se sienten invalidados o se sienten castrados, cuando, pues, híjole, qué triste que no sepan que hay tantas formas de tener sexualidad, ¿no? Que no necesitas justamente esto. Y bueno, entonces, esto va a ser definir la masculinidad tradicional. Definir las masculinidades divergentes se trata justo de reconocer todas estas formas tan diversas, tan ambiguas y pues bueno, tan ricas de ser varón. Vamos a tener claro, pues desde la diversidad, desde la divergencia en cuanto a las preferencias sexuales, pero también tenemos un montón de divergencias que tienen que ver con eh, renunciar a ciertos privilegios que te otorga la masculinidad, porque sí, o sea, finalmente es una lápida que nos pesa, que bueno que me acordé, es una lápida que nos pesa, pero es algo a lo que no vamos a renunciar tan fácilmente porque también nos otorga muchos privilegios, ¿no? O sea, finalmente sí existe un patriarcado y finalmente sí es el hombre el que está, pues, presidiendo esta mesa de llamamos patriarcado. Entonces, hay estas masculinidades que pueden no ser divergentes sexualmente, pero sí van a ser divergentes cuando renuncian a ciertos privilegios. Por ejemplo, estos hombres que se hicieron muy conscientes como en la época de los 80s, 90s, el 2000, ahora, ¿no? El siglo XXI. Y entonces dicen, ok, a mí no me pasa nada si yo me voy a vivir solo y aprendo a cocinar y aprendo a barrer y aprendo a hacerme responsable de mi persona, ¿no? No necesito una mujer para ello. O estos casos que además son muy aislados y que además pocas veces se comentan justo porque en la masculinidad tenemos un pacto, ¿no? Un pacto como de no mencionar a lo distinto, ¿no? En la masculinidad tenemos que mencionar o tenemos que hacer referencia a lo que nosotros exaltamos, a lo que nosotros veneramos, entre comillas, y entonces se van ocultando como estas cosas. Pero bueno, hablaba de los casos donde los hombres crían solos a sus hijos, ¿no? Y puede ser que conozcamos a un montón de personas así, pero que no lo van a reconocer, ¿no? Que ellos mismos no lo van a hacer público o no lo van a compartir con los demás, sino que dicen cosas como, pues ahí están mis hijos y ya, y omiten ciertos detalles para no ser juzgados por no cumplir con las masculinidades tradicionales. Y bueno, pues eso ya se convierte en una masculinidad divergente. Eh, en los casos concretos que revisamos en este trabajo, eran las masculinidades tradicionales de la mitad del siglo XX en una zona rural del México, ¿no? Entonces, imaginemos o recordemos más bien que pues en el siglo XX todavía esta difusión a los estudios básicos, y mucho menos a los universitarios, era complicado. Entonces, una forma de masculinidad divergente dentro de la cinta El río y la muerte va a ser justamente el joven que sale del pueblo, que se va a estudiar a la Ciudad de México y que se convierte en doctor, ¿no? Y entonces esto también va a ser una masculinidad divergente. Lo que nos lleva a entender que es más fácil si reconocemos que hay 1000 formas de ser hombre que una sola, ¿no?
Finalmente todos al final estamos buscando, todos los hombres estamos buscando quitarnos este lastre, ¿no? Bueno, luego vamos a tener, vamos a trabajar en ubicar estas masculinidades dentro de la cinta, que sería la siguiente parte. Ahorita pues le estaba dando como una introducción de estas teorías donde yo me apoyé para trabajar la cinta, y vamos a ubicar también el papel de las mujeres que juegan en la construcción de las masculinidades, porque sí, o sea, al final del día, también son las mujeres responsables, y es que no vivimos en mundos aislados, eso deberíamos de tenerlo como muy claro. Vivimos en un mundo donde convivimos todos, somos distintos, pero dependemos unos de otros. Entonces sí, la responsabilidad de las masculinidades pues también recae sobre las mujeres, y vamos a verlo en la cinta, en los ejemplos de la cinta. Bueno, sobre las ciencias de las masculinidades, primero empezó como a lo lejos con el feminismo. El feminismo es la primera forma o la primera ciencia que empieza a hablar de las masculinidades, pero como les decía, desde esta perspectiva de una mujer. No es que esté mal, pero pues estaba como incompleta, porque al final no tenían como la experiencia del hombre. Luego, en los 80s, surgen los men's studios, los estudios de la masculinidad en Nueva York, y pues bueno, es un gran boom, porque empieza a hacer conexiones, o sea, en las personas, de algo que no se habían preguntado, y es que tú puedes ir por la calle y preguntarle a cualquier hombre, ¿qué es ser hombre? Y pues no sé, le va a pasar como a estos robots que no pueden ubicar qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Les empieza a dar como un cortocircuito, porque ni siquiera se lo han cuestionado. El problema aquí es que la masculinidad nunca ha sido cuestionada. Pareciera que tú naces siendo varón y automáticamente ya sabes todo lo que conlleva ser varón, pensando en términos de una masculinidad hegemónica. Y bueno, por último tenemos las teorías queer, que ya se alejan más del estudio en concreto de los varones, y más bien se preocupan por estudiar las formas diversas y no binarias de la humanidad, ¿no? Vamos a decirlo así, de la humanidad, de las personas. ¿Vale? Entonces, estos son como las ciencias que se están ocupando en estos momentos de las masculinidades. En concreto, la masculinidad es una construcción social, mental y totalmente subjetiva, con lineamientos rígidos, es decir, si tu masculinidad en determinada zona geográfica y tiempo te dice que el hombre es el que, no sé, el que cambia los focos, pues así tiene que ser, ¿no? Y podemos ver que en el siglo X, híjole, y es que ahí tengo un amigo de historia que me va a regañar si me equivoco, pero bueno, en la época de Luis XIV, para no equivocarme con el siglo, los hombres tenían que usar tacones, y era obligatorio que usaran tacones, si no, no mostraban su masculinidad. Imaginemos que viaja en el tiempo un personaje del siglo XIV a nuestro siglo, el más masculino que quieran, pues hoy en día sería totalmente juzgado y para nada como un hombre, ¿no? O sea, no lo podrían considerar un hombre. Entonces, bueno, es rígida en estos términos, aunque es blanda porque justamente va cambiando. Y bueno, okay. Luego tenemos cuáles son los problemas de la masculinidad tradicional. Primero, que no solamente afecta a los hombres. Yo creo que, para empezar, los hombres son los que pareciera que se ven menos afectados con una masculinidad tradicional, porque ellos ni siquiera saben qué es lo que les afecta. Es decir, sí, les duele algo, pero ni siquiera saben que tienen una cosa que se llama masculinidad y que les duele. Y por supuesto, afecta a las mujeres. Afecta porque no te permite expresar emociones, y entonces todo esto te lo vas guardando, y lo vas transformando en otras cosas horribles que luego tienes que expulsar de tu cuerpo y de tu ser. No permite expresar vulnerabilidad. Esto también es fundamental, porque entonces hay una gran presión social, donde tú no te puedes mostrar débil, y aunque te esté llevando los 1000 demonios, tú no puedes mostrar esta debilidad, y siempre se va a reafirmar a través de actos violentos. Hay un teórico, Cooper,
que hace un estudio en una escuela, en el nivel secundaria, vaya, en Estados Unidos, donde les pregunta a los jóvenes, pues justo qué era ser un hombre. Y entonces, los que no lo definían a través de lo contrario a la mujer, como pues ser fuerte, ser valiente, todo esto, lo definían a través de conductas violentas o agresivas, como justo el que más fuerte golpea, el que más gana, cosas de este tipo, ¿no? Y pues que se vuelven malas para la sociedad. Luego, pues justo lo que iba, no se van a definir por sí mismas, se van a definir en contraposición a lo femenino, y entonces aquí, en el momento de hacer la traslación, empieza a haber un rechazo hacia los que no cumplen con estas conductas, ¿no? Es decir, si tenemos a dos varoncitos peleando, el que gana va a ser aplaudido, y entonces el que pierde se va a transformar en lo que no es masculino, porque solamente puede haber un ganador, ¿no? Y entonces se convierte en algo femenino, asociándolo como algo femenino, y va a ser rechazado. Y empieza a surgir un gran problema, el rechazo hacia la mujer, ¿no? El odio hacia la mujer. La homosexualidad no es el problema, ¿no? Porque, como ya lo decía, muchas veces se ha permitido que los hombres puedan tener sexo con hombres, y esto no denigra su capacidad, su cualidad de hombres. Lo que está mal es que los hombres actúen como mujeres y que pongan en riesgo estos privilegios que la masculinidad hegemónica te otorga. Y entonces surgen, pues, los problemas de feminismo, de misoginia y de homofobia. Las masculinidades divergentes van a ser rechazadas a partir de este pensamiento de que están actuando como una mujer, van a ser rechazadas, van a ser mucho más extensas, vamos a encontrar muchos más tipos de masculinidades divergentes que hegemónicas, van a ser siempre contestatarias, porque yo creo que hay siempre algo de rebeldía en estas personas, y más cuando se trata de exponerlo, ¿no? Porque también habrá los casos que vivan como una doble masculinidad, ¿no? Por los días soy el varón ejemplo, pero por las noches soy Raquel, por decir algo. Luego, estas masculinidades justo van a existir en la otredad, en estos espacios. La otredad es un concepto que se define como el lugar donde sucede todo lo que no sucede en nuestro mundo real, ¿no? No sé si me expliqué. Es decir, este sitio mental donde, ay, sí es posible que pase, pero que nosotros, sociedad, no queremos que exista porque pone en riesgo toda la estabilidad emocional que durante el siglo XX, toda la estabilidad social, perdón, que durante el siglo XX era tan importante, ¿no? El famoso qué dirán. Y entonces en la otra edad sí se permitía que existieran, y ahí era donde estaban relegados. Físicamente se transformaría en bares gay, zonas de tolerancia, baños públicos, todos estos sitios donde pudieran existir estas formas con libertad, pero que también pudieran hacerse de la vista gorda la sociedad, ¿no? Y por último, pues vemos que habitan en el submundo, porque justo esta otra edad también se va a conocer como un submundo, como un lugar donde no solamente están las masculinidades divergentes, sino todos los rechazados sociales, ¿no? Y justo dentro de estos rechazados sociales es donde se empieza a encontrar el apoyo y la solidaridad para que estas masculinidades divergentes ya no se sientan tan rechazadas. Bueno, y regresando a lo del rechazo a lo femenino, pues el gran conflicto de una masculinidad tradicional es que va a provocar misoginia y homofobia, porque se empieza a crear un odio irracional e inconsciente hacia todo lo que tiene que ver con ser mujer, ¿no? Y entonces no es que rechaces a una mujer porque es diferente a ti, sino la rechazas porque no es un varón y porque no defiende su territorio a través de conductas violentas. No lo defiende golpeando al otro, no lo defiende burlándose del otro, no lo defiende aprovechándose del otro, sino que pues, la mujer es un ser aparte
que consigue lo que quiere a través de otros medios que nosotros los hombres definitivamente no entendemos, ¿no? O sea, no lo logramos entender. Y la homofobia, pues justo va a ser el rechazo a quien no se comporta como un hombre, no porque, no porque le gusten los hombres o porque, ajá, o porque quiera tener una relación afectiva con un hombre o porque estos hombres, esta masculinidad hegemónica se sienta acosada o agredida, ¿no? Sino porque no es un hombre. O sea, ese es el rechazo, porque no es un hombre. Y entonces la masculinidad se reafirma a través de decir, mira, yo soy más hombre, no soy más hombre. Si tú reconoces, si tú siendo un varón de masculinidad tradicional, reconoces el valor que puede tener la otra persona y que tiene que ver con el rechazo a una masculinidad, pues entonces tú ya no estás, eh, ya no estás, ay, se me fue la palabra, tú ya no estás promoviendo, ajá, la masculinidad tradicional y entonces estás agrediendo a tu propia masculinidad y entonces la única forma que tienes para otra vez reafirmarla es decirle, te odio, ¿no? Cosas así, tú no eres. Pero pues eso es la homofobia. Luego, ahora sí, de la cinta, todas estas teorías, el objetivo o la misión era aplicarlas a los personajes de la cinta. La cinta, les voy a dar una breve sinopsis, se sitúa en el México rural del siglo XX, nunca nos especifica en dónde, en qué municipio, en qué ciudad, sin embargo, pues como por algunos referentes como el vestuario, el tipo de sombreros, el tipo de mercados y todo esto, nosotros podríamos suponer que puede ser cualquier pueblo de Tierra Caliente de Michoacán, de Guerrero, ¿no? A lo mejor hasta en algunas partes de Oaxaca, sobre todo pues acá en el sur, en el centro sur del país, ¿no? No parece una película ambientada en el norte y bueno, a ver si ahorita nos da tiempo de ver algunos fragmentitos de la película, eh, como para verlo más gráficamente. La cinta nos cuenta la historia de dos familias que de generación en generación se han ido peleando por una cosa, por la otra, pero siempre como por bobadas. Que si porque una vaca entró a pastar al terreno de otros, que si porque me miró feo cuando salimos de misa, que si porque dijo que no le tenía miedo a la familia contraria, tonterías, ¿no? Tonterías. Y esto, bueno, estas dos familias en realidad representan la dinámica social de toda esta comunidad que se denomina Santa Viviana. En la película nos cuentan la historia de dos generaciones con este conflicto y entonces en la primera generación nos dicen justo por qué surgió un problema y en la segunda generación pues ya no hay un problema. ¿Para qué queremos un problema nuevo si tenemos el de hace 20 años? Y entonces dos individuos que nunca se conocieron, uno es el que sale a estudiar a la ciudad y el otro se queda, parece que están destinados a enfrentarse y a que uno mate al otro para defender el honor de la familia por un problema que surgió hace 20 años donde una vaca se metía a pasar al terreno del otro. O sea, como un absurdo. Pero, pues claro, ¿no? Este primer acto desencadena hechos violentos que finalmente son más dolorosos y entonces van generando más rencor y entonces se hace como una avalancha, ¿no? Luis Buñuel es el director de esta película y para mí fue bien padre, bien bonito trabajar con él, ya que Luis Buñuel tenía una visión más objetiva de las masculinidades. Y es que cuando estás adentro del problema es más difícil verlo, ¿no? Si esta película lo hubiera dirigido, no sé, el Indio Fernández, por mencionar a alguien, a lo mejor hubiera sido distinto. A lo mejor el resultado hubiera sido distinto. A lo mejor no hubieran sido tan notorios los personajes masculinos, porque bueno, en esta película sí están exagerados, quizá, resultan caricaturescos. Luis Buñuel pretendía hacer una comedia de esta película, pero termina siendo una película bastante dolorosa, bastante cruda para el contexto de un mexicano, ¿no? Porque
estas historias que nos relata Luis Buñuel, pues pueden ser la historia de muchos familiares de nosotros, de mucha memoria genética que traemos atrás, ¿no? De cosas que les sucedieron a nuestras familias. Entonces, para nosotros los mexicanos, que sí pudimos vivir estas cosas, no nos resulta tan caricaturesco como si se lo resultó a Luis Buñuel. Pero esta perspectiva externa de Luis Buñuel nos permitía, o nos permite ahora, verlo como desde afuera. A ver, una de las citas más bonitas con las que inicia la película justo es esta, dice: Santa Viviana es uno de tantos pueblitos mexicanos de tierra caliente, feraz, bonito, ¿no? Y entonces ahí nos muestra un poco la población de Santa Viviana. Y ahora sí, vamos a ver las masculinidades tradicionales en la cinta. Primero, bueno, no sé, ¿nos da tiempo? ¿Se puede ver un fragmentito de la película? Sí, Víctor, lo que tú necesites. Ok, entonces déjenme, se las pongo acá. Voy a hacer un fragmentito. Que bueno, si no, si a alguien le surge la curiosidad, esta cinta está en YouTube, está completa. Y si tienen una tardecita, pues se la pueden aventar, es bastante bonita. ¿Sí compartiste audio también de tu computadora? A ver, déjame ver, creo que no. Voy a dejar de compartir un momento y ahorita Sí. vuelvo a compartir. Gracias por recordarme. Para entender mejor la descripción de los personajes. Que tiene unos personajes súper bonitos, ¿no? O sea, podemos localizar esta masculinidad tradicional que les hablaba, que es esta forma geográfico-social de ver el hecho de ser un hombre, y encontramos sus manifestaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, a ver si llegamos. Aquí al principio nos relatan un problema, pero nunca nos especifican que sea de la misma familia. Nosotros lo podemos deducir. Ahí está. ¿Qué me hago ojitos? Usted siempre perdido por las faldas, compadre. Y reperdido. Pero cuídese, compadre, cuídese. Que ya sabe lo que dice el dicho. Compadre que a la comadre no le anda por la... El que debe cuidarse la boca es usted. Sépase que de mi mujer no habla ningún hijo en la... Óigame, compadre. Pues qué brincos son esos. Yo lo respeto. Y lo que le dije fue pura broma. Qué broma, ni qué ojo de hacha. A mí no me dice nadie eso. Y usted es muy poca pieza. Pues últimamente yo digo lo que se me pega la gana. No se me ponga usted resbaloso porque me lo... Porque no le guste que venga y me reclame. Es tu hermano, Joaquín. Se lo echó su compadre. Ahí te encargo a la vieja ya, chamaco. No te apures, hermano. Desgraciado. Ya saldrás algún día. O me lo pagará tu descendencia. Ahí, por ejemplo, notamos este primer encuentro donde hay una lucha de poder, ¿no? Primero empezó siendo como una bromita inocente, pero luego subió de tono y esta bromita inocente termina en la muerte de uno y la maldición que le echa a todas las generaciones del otro. Estos personajes resultan como un poco aislados de la cinta en sí. Nunca nos es claro si es una generación previa o es un momento aislado, pero nos muestran cómo es el comportamiento en la sociedad. Acá... esta escena yo creo que es lo más bonito. Bueno, pero se la pongo al final mejor. Miren, acá tenemos la presentación de una masculinidad divergente, uno distinto. Este es el joven que se va a estudiar fuera y entonces le va a contar a la señorita, a la enfermera, a su asistente,
cómo es que se vive en Santa Viviana. ¿Que yo lo matase a él? ¿Usted? El doctor Anguiano con un puñal. Ánimo. Fatigado, ¿verdad? Sí, mucho. Me admira que haya podido resistir también este paseíto, ¿eh? Y a mí, por primera vez siento el cansancio como un placer. Ok, a ver, antes, esta es una masculinidad divergente. ¿Cómo lo notamos? Bueno, primero, estamos reconociendo que él acepta la ayuda de una mujer, ¿no? Sin sentirse agredido, sin sentirse humillado, y también está reconociendo que está cansado, que no puede más y que no tiene que hacerlo todo perfecto, ¿no? Que puede ir paso a paso. Ahora es cuando pienso que muy pronto estaré bien del todo. Seguro. Con tal de que no vuelva a recibir otra visita de su pueblo y recaiga. Como la última que tuvo. ¿Qué pudo decirle ese bárbaro? ¿Qué iba a decirme? Barbaridades. Me prometió que me diría lo que le pasó con él, pero usted es más reservado que una tumba. Es que no tuvo importancia. Quería que me pusiera bien para matarme, o para que yo lo matase a él. ¿Usted? El doctor Anguiano con un puñal o una pistola tratando de matar a alguien. No puedo imaginármelo. ¿Pero por qué? Porque hace un siglo un anguiano y un menchaca se dieron de balazos. Tonterías. Por si una vaca entraba o no en el predio del otro, de ahí partió la venganza que casi ha acabado con las dos familias. ¡Qué atrocidad! No para los de mi pueblo. Allí se han matado siempre con un odio irresponsable y feroz. Cerca del pueblo hay un río. Es profundo y de aguas oscuras. Bueno, pues entonces ahí está, ¿no? Justo el conflicto inicia un siglo antes de estos acontecimientos y que sigue. Les voy a mostrar ahora fragmentitos de cómo son las personalidades de las masculinidades tradicionales y hegemónicas. Aquí tenemos, está interesante, tenemos una reunión pues entre varios habitantes del pueblo y vamos a tener diferentes personajes masculinos. ¿Qué te dije antes? Esto se está poniendo muy feo. El que se ve acá al fondo, el que está de pie, es un señor que llega de fuera del pueblo y entonces tiene una forma distinta de ver el mundo. Ello hace que siempre esté mediando entre unas familias y otras. Tiene aprecio justo como por ambas familias de esta historia principal. Entonces, él sí renuncia a la violencia. Tenemos acá a otro personaje que va a ser una masculinidad divergente, se lo vamos a trabajar más adelante. Y tenemos, sobre todo me gustaría que pusieran atención en él, que es el sacerdote, ¿no? El sacerdote que, pues, dentro de la vida social, ¿no? De esta estructura social, a lo mejor no contaría como un varón, pero en esta película él sí busca adherirse a la masculinidad tradicional, a la masculinidad hegemónica. De que les pegué. Pues sí. Ni modo, hijo, ni modo. ¿Qué le pasa, don Nemesio? Yo no sé cuándo vamos a acabar con esa letanía de odios y riñas. Anguianos contra mechacas, codinas contra lepes, y todo por viejos pleitos estúpidos. Cosas de hombres, don Nemesio. Usted le hacía asco a las costumbres porque él fuereño, pero... ¿Y qué? ¿Quieren ustedes decirme a quién se sirve matando? Al país no ha de ser, ni al progreso, ni a la familia. ¿Cómo hacerles comprender que no hay nada más hermoso que la paz? Pues sí, pero no olvide que Dios se da cuenta de lo que pasa aquí y Él sabe lo que hace. ¿Quiere usted decir que Dios está de acuerdo con los crímenes? Yo no he dicho tal cosa. Usted debía condenar desde el púlpito la violencia. Y la condeno, hijo, la condeno.
Pero yo no puedo recomendar a mis feligreses que se dejen matar sin defenderse. Tiene razón. Es que usted exagera las cosas. ¿Qué exagero? Cuando hasta los más pobres se gastan todos sus centavos en comprar pistolas. Todo el mundo va armado. Estoy seguro que los únicos que no llevamos pistola en este pueblo somos usted y yo. ¿Será usted? Porque yo sí la llevo. Justo esto, por ejemplo, para un mexicano pues, podría ser una anécdota real, pero para un extranjero pues, resulta bastante gracioso que el sacerdote saque su pistola. Y Mucho luego, padre. Ahora sí, voy a las... Vamos a ver las divergentes, ya rápido. Bueno, vamos a ver este fragmentito y ya. ¿Qué hola, chinelitas? Basta, hermano. ¿Qué estás haciendo? Algunos dicen que por el color que toma el pelo se puede saber lo que fue del alma. ¿De quién es ese pelo? De Antonio Lepe. En esta escena, por ejemplo, notamos que él, el Chinelas, que es una masculinidad divergente, va a estar interesado por cosas que a él, Felipe Anguiano, una masculinidad tradicional, no le interesan y no entiende, ¿no? Y entonces son juzgadas como cosas banales y sin sentido. Lo importante, o sea, no, lo que él está haciendo resulta que no es importante. Lo importante es lo que él quiere hacer porque es una masculinidad tradicional. Veamos la escena. Me le dio su mamá para que imite la tumba donde lo enterramos. Pobre Antonio. Que pronto se lo echaron. Aquí te han traído esto. ¿Qué hubo, Felipe? ¿Qué es de bueno? Aquí a buscar a su hijo. Anda, deja eso tú y acompáñame. ¿A dónde? Quiero comprarle unos aretes a mi Merceditas. Como tú medio le entiendes esas Entonces, cosas. por ejemplo, aquí él está diciendo justo, tú que sabes de esas cosas que no tienen importancia, como de escoger unos aretes, necesita acompañarlo. Me ayudes a escogerlos. ¿Ahorita? Ahorita. Anda, Bueno, flojo. atención, por favor, a todo el diálogo de la señora, porque esta señora se lleva, pues, mi trabajo de investigación. Fíjate que siempre estás cansado y de que le da por roncar hay que jalarle las cobijas, igualito que su padre. Ay, pobre tata. Yo creo que se murió para no tener que aguantar a su merced. Anda, sonso, boca floja. No te me acerques. Vete con tu amigo. Vámonos. Adiós, doña Eulalia. Llévate la pistola. ¿Pistola yo? ¿Para qué la quiero, madre? Para lo que se pueda ofrecer. Pues a mí no se me ofrece nada. O te fajas la pistola tú o te la fajo yo. En mi familia ha habido muchos cobardes y no quiero uno más. Mira cómo Felipe la lleva. ¿Y qué remedio, doña Eulalia? No crea que es por mi gusto. Ande, Felipe, mejor cállese. Gallina. Yo llevo las enaguas puestas en su lugar y tú tienes que llevar los pantalones en el tuyo. Yo creo que, bueno, con esa participación, pues es como más que claro, ¿no? Las posturas. La señora les dice, o sea, tú tienes tu lugar, yo tengo el mío. Y aunque a mí me toque estarte recordando cuál es tu lugar, lo voy a hacer. Aunque a mí me toque tenerte que meter esta masculinidad tradicional a fuerzas, lo voy a hacer porque ese es mi lugar, ¿no? Entonces, allí vamos a empezar a ver el papel de la mujer. De manera rápida vemos estos personajes masculinos. Primero tenemos a Zósimo Menchaca. Estos personajes están organizados de más masculinos a más divergentes, por decirlo así, o de más tradicionales a más divergentes, más bien dicho. Entonces, lo que notamos en Zósimo Menchaca, ya que tengan pues oportunidad de ver toda la película, va a ser que es intransigente, ególatra, dominante y altanero, ¿no? Y que son, todas estas conductas van a ser conductas que van a ser permitidas por la masculinidad, que son formas de reafirmarla. Luego tenemos a Filogonio Menchaca, que también es autoritario, orgulloso y totalmente insensato. Tenemos a Crescencio Menchaca. Este es un personaje bien bonito, bien interesante. Él es el que le da cohesión a la cinta. Él es vengativo, impulsivo y calculador. Él además va a pertenecer como a una segunda generación y entonces
su pensamiento se ve totalmente distinto al de sus tíos, ¿no? A los primeros dos que veíamos. Él ya no va a ser tan insensato, sí es impulsivo, pero va a ser más meticuloso con sus decisiones, ¿no? Él para conseguir sus fines tiende todo un plan, prepara todo un plan, mientras que los otros los hacen, pues, porque sí. Luego tenemos a Felipe Anguiano, que tiene una masculinidad tradicional, pero que sí, de cierta manera, va rechazando un poco la violencia, aunque no del todo, ¿no? Al final, pues, ejerce violencia para defenderse, ¿no? Pero justificando en que es en defensa propia. A él lo vemos vanidoso, orgulloso, es honesto. Esto va a ser una característica también de la masculinidad, que se supone que los hombres tienen palabra y entonces tendrían que decir la verdad. Y luego vamos a tener las masculinidades divergentes. Vamos a tener primero a Polo Menchaca. Él es más reflexivo, él es cauto y él es sumamente noble. A él sí de plano no le gusta la violencia, ¿no? No le gusta la violencia. Él no quiere violencia, pero la presión social lo obliga pues a ejercer violencia. El Chinelas, que era el que veíamos en su momento, él va a ser comunicativo, va a ser amistoso y va a ser leal. Y estas cualidades son las que se le reprochan a él, ¿no? Además, lo podemos ver como un personaje sensible, como un personaje interesado en temas a lo mejor más profundos, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos a Don Nemesio, que pues es justo el que representa una masculinidad totalmente divergente dentro de la cinta y que todos lo ven así. Él es sensato, él es justo, honesto, pacifista y es totalmente ecuánime. Tenemos a Felipe Anguiano, que es el doctor. Él también es paciente, él es reflexivo y es sumamente pacifista. A él, pues el conflicto que tiene para final de la cinta es que se preparó toda su vida para ser doctor con la finalidad de salvar la vida de las personas, como para que termine su vida siendo matado o matando a alguien, ¿no? Es contradictorio el destino que tiene de vida. Y entonces, bueno, el último conflicto se da entre Felipe Anguiano y entre, ahorita, bueno, les pongo ese fragmento de la película, entre Felipe Anguiano y entre Rómulo Menchaca. El papel de la mujer en la película y en la masculinidad en realidad pues va a ser ese, de decirle al hombre qué es lo que tiene que hacer, de recordarle al hombre, más bien dicho, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer según toda la tradición, de fomentar este papel y de ella misma ubicarse en su puesto, ¿no? El su puesto atrás del hombre. Esta frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues lo representa, me choca un poquito, pero lo representa el papel que ha tenido la mujer. Siempre ha estado atrás fomentando a una masculinidad tradicional, aunque no sabe, pues, el daño que le hace. Tenemos, bueno, a doña Eulalia, que es tradicionalista, rígida y autoritaria, y vamos a tener a Mercedes. Mercedes va a tener una transformación en la película. Cuando es joven, se muestra compresiva, tierna, ingenua, pero ya en su edad adulta la vemos intransigente, la vemos manipuladora, rencorosa y vengativa, ¿no? Y bueno, pues esto abre la invitación una vez más a que vean la película para que entiendan más de qué estamos hablando. Y bueno, pues por último, la razón de todo este trabajo, de toda esta investigación, es caminar juntos hacia una nueva masculinidad, ¿no? O crear una nueva forma de ser hombre, donde ni siquiera se tenga que decir hombre, ¿no? Vamos a decir una nueva forma de ver a esta figura masculina, donde se le permita, pues sí, si lo quiere ser competitivo, pero que si pierde y le duele, pues que lo pueda reconocer, perder, que sepa perder, que entienda que necesita de los demás, que entienda que le puede gustar cualquier cosa, hacer cualquier cosa. La idea de este objetivo es, de este trabajo es crear conciencia y abrir a la discusión las posibles formas de ser varón y que están bien, ¿no? Y que no pasa nada, que no tenemos que llevar una lápida, que los hombres no tenemos que hacer todo lo que dice que tienen que hacer los hombres, que los hombres podemos trabajar con ayuda de las mujeres y que no nos pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, pues con esto terminaría mi presentación. Les agradezco muchísimo el tiempo y la atención que me prestaron.
Muchísimas gracias, Víctor, qué interesante. Sí, que también me llamó mucho la atención en el primer corte que pusiste de la película, que le hace una broma a la mujer del compadre. Se enoja el compadre y le dice, no, si yo a usted lo respeto mucho, o sea, no respeto a la mujer, yo lo respeto Claro. a usted, no me importa haberle faltado el respeto a ella, con quien debo de estar bien es con usted. Eso, híjole, cómo molesta todavía, ¿eh? Y sigue sucediendo. Pues sí, pero la pregunta, Ale, es ¿cuántas personas lo detectan? ¿No? Exacto. ¿Cuántas veces en el discurso? Mira, vamos a pecar de ingenuos. Imaginemos que este hombre no quiso decirlo así, no quiso decir eso. Pero ¿a quién le importa, hombre? O sea, es más, ¿qué más da? Ese es el problema, que no se reconoce, que no se ha reflexionado y entonces, pues sí, sigamos diciendo discursos donde la mujer sigue siendo propiedad del hombre, que al cabo, Sí. ¿qué pasa? ¿No? Aunque sean discursos, pues justo no violentos como este, ¿no? Como, pues, cualquier cosa, Ale, ¿no? Como esto de, están invitados licenciado Figueroa y esposa. Ay, canijo, y ella no tiene nombre, no tiene apellido, o qué, ¿no? Esta cosa que a lo mejor de primera instancia no es mala, pero es totalmente excluyente, ¿no? Y es totalmente denigrante. Sí, por supuesto, fulano y señora. Víctor, por acá Sí. también en Facebook tenemos algunas preguntas, te las puedo ir leyendo. Sí. Mira, tenemos Rafa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre varón y hombre? ¿Y qué Bueno, es ser hombre? ok. Varón va a ser un término, híjole, más acuñado, es que, híjole, híjole, qué pregunta tan difícil. A ver, primero, si pensamos en varón como una categoría genérica, pues varón va a ser el individuo que nace con un pene y genitales, ¿no? Pensándolo así. Varón también lo podemos entender como este título nobiliario, pero pues finalmente nada que ver, no viene a colación. Y entonces, en lo social, varón va a ser esta construcción que tiene que ver con una persona que tenga genitales, ¿no? Pero que cumpla con estas condiciones, pensando en las diferencias con la masculinidad, con ser un hombre, pues es otro término, ¿no? Porque el ser un hombre representa lo que tu sociedad, lo que tu sitio geográfico, tu cultura te determine, ¿no? Varón es un término más genérico para llamarlo. Podemos tener un varón en todos lados del mundo, es decir, yo soy un varón aquí en Timbuktu, en donde sea, ¿no? Porque así nací varón, pero a lo mejor no termino de ser un hombre aquí en México y sí en España, ¿no? Donde las masculinidades son más divergentes, donde las categorías sexuales van a ser más divergentes. Ok, muchas gracias, Víctor. A ver, Yolanda, vamos una de Face y una de aquí, porque Yolanda, estabas levantando la mano, adelante. Gracias, hola, buen día. Ay, híjole, Víctor, de verdad es que nos surgen muchas cosas. Ahorita, algo que me decían ahorita de lo del señor y señora y toda, una anécdota, yo me acuerdo que cuando iba a estudiar la carrera, mi papá me decía, en su momento, digo, somos dos mujeres, y me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Es que tú tienes que estudiar una carrera, porque finalmente, si no vas a ser la señora de lo contrario, bueno, pues vas a ser la doctora o la abogada, o en este caso la química, ¿no? Y en este caso es como para decir, bueno, vas a tener un nombre en la sociedad. De lo contrario, como dicen, vas a ser la señora D. Y como decíamos, bueno, podríamos hablar de mil cosas, ¿no? Que de repente desde, como dicen, desde familia lo tenemos. Es que tú eres mujer y en este caso el papel del hombre, ¿no? Protector, el hombre sí puede hacer, el hombre está permitido. Mi papá, por ejemplo, no llora, nunca ha llorado. Y yo veo que tiene ese papel de represión y es esa fuerza y es el valiente y es el que tiene como ese papel. Entonces, híjole, qué difícil hoy en día, yo digo, formar, en este caso, hombres. Y bueno, ya no lo veo como mujer de decir, ay, es que yo espero en un hombre esto, sino ya más bien qué hombre quiero formar y con qué masculinidad lo quiero formar en el aspecto de cómo quiero que trate a las mujeres y cómo quiero que él se realice como hombre y que sobre todo pues no se reprima o que finalmente
pues vive esa masculinidad de la mejor manera, ¿no? Y con todo el respeto hacia una mujer, que yo creo que es lo más importante y que hoy en día, bueno, rapidísimo se me ocurrió, pero ahorita no sé, vi hace poquito un video, ahora en la semana, de una senadora, era una senadora, no estoy muy segura, era digamos, una mujer política en una reunión, digamos, internacional, donde finalmente va saludando y a ella totalmente la ignoran. Y hasta ella es una mujer grande, de mucha personalidad. A mí la verdad me impactó, no alcancé a ver bien la noticia, me quedé con la duda, pero dije, ¿cómo hasta la fecha, como digamos, en pleno 2022 todavía sigue pasando y se repite y complicado? En fin, gracias, Vic. No, gracias a ti, Yoli. Yo creo que aquí lo importante sería diluir estas líneas en las etiquetas de cómo tratar a un hombre y cómo tratar a una mujer. Yo creo que lo importante es cómo tratar a las personas y a las personas en general, ¿no? Porque si empezamos justo a decir, es que a las mujeres se les trata así, empezamos a fomentar patrones de feminidad y patrones de masculinidad, ¿no? Porque los estamos diferenciando, cuando pues, finalmente todos somos personas. Y sí, o sea, al final del día, la responsabilidad es criar mejores ciudadanos, mejores seres humanos, pero, por ejemplo, Yoli, pues es responsabilidad tuya y de tu esposo. ¿Qué les están enseñando los dos? ¿Qué figura de hombre muestra tu esposo? ¿Qué figura de mujer muestras tú? Justo como para que en algún día tu hijo no diga, sí, yo recuerdo a mi papá que siempre era muy serio y a mi mamá, pues que sí era más sensible y alegre, ¿no? O sea, justo para que no esté tu hijo un día preguntándose lo mismo que te preguntas tú, porque pues, finalmente no es culpa de nadie, ¿no? Es una tradición que nos fueron legando y que podríamos rastrear, híjole, pues como muy atrás, pero pues que tenemos que ir poniendo, aunque sea una pequeña piedrita, en el cambio. Entonces, yo la verdad es que como tengo muchas amigas ahora con muchos hijos, ¿no? Y entonces sí, siempre que les platicaba de esto, siempre les decía justo, pues, que el trabajo real estaba, la finalidad de este trabajo iba a estar finalmente en la educación de sus hijos, ¿no? Y pues claro que me alegra conocer pues, gente como tú, como Sandy, como mi amiga Fer, que están construyendo varones, hombres más libres, ¿no? Hombres más libres, porque es un peso, Yola. Ser hombre es un peso. Víctor, perdón, acá otra pregunta de Facebook. Sí. Erika Martínez dice, entonces, ¿el hombre rechaza esa parte femenina en él? Me imagino que es en la parte donde tú comentas que no es que rechace a las mujeres, ¿no? Rechaza, o sea, rechaza lo que él ve como femenino en él. Ajá, sí, lo que pasa es que no rechaza a lo femenino, rechaza lo que no es hombre. Y si entendemos, va a ser muy confuso esto, a ver, rechaza lo que no es ser hombre. Y si entendemos que ser hombre se define en contraposición a lo que es ser mujer, pues su único referente de lo que no es ser hombre es la mujer, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, al final del día sí termina rechazando todo lo que le recuerde o lo que le conecte con el ser femenino, y no por la mujer en sí, ¿no? Sino por él justificar su masculinidad, por él reafirmar su masculinidad, ¿no? Es un odio infundado e inconsciente. Es decir, él cree que al odiar más lo femenino va a ser más hombre. Claro, y es ahí como esa bola de nieve, ¿no? O sea, voy rechazando algo que no quiero en mí, pero que ya traigo un constructo de lo que debo ser yo como hombre, ¿no? Y es ahí donde empieza a suceder esta separación, este rechazo, esta agresión, o sea, desde ahí, ¿no? Desde que voy construyendo desde niño, cómo debe ser un hombre, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y entonces, como la forma más sencilla de reafirmar la masculinidad es a través de conductas violentas, ¿no? O mensajes violentos, pues entonces se hace como más grande el problema. Un ejemplo, si yo, masculinidad hegemónica, veo que alguien se pinta las uñas, ¿no? Y esto, pues a mí no me conecta con el ser hombre, sino con el ser mujer, porque es una actividad que socialmente y arbitrariamente, ¿no? Realizan las mujeres. Entonces yo no le voy a decir,
pues no te pintes las uñas, ¿no? Le tengo que decir, ¿para qué te pintas las uñas si pareces vieja, ¿no? De una forma violenta, de manera que reafirme mi masculinidad superior, entre comillas, a la de mi compañero que se está pintando las uñas, ¿no? Claro. Y las mujeres lo fomentamos cuando decimos, bueno, vieja el último, y nosotras Claro. mismas lo decimos. O cuando una le dice a un compañero, y me ha tocado con chicas de secundaria, que le dicen a un compañero, ¡ay, eres chismoso como vieja! Dices, pues, A mí me lo dicen mucho. ¿qué está Sí, claro, ¿no? pasando, no? Todos estos mensajes que parecieran inofensivos, pues son los que van reafirmando desde todos los actantes sociales la masculinidad tradicional, ¿no? Y los que le van poniendo piedritas a esta lápida lápida mental de las que les hablaba, ¿no? Cosas como, es que estos son cosas de mujeres. Pues sí, ¿y por qué no las nombras por su nombre? O sea, ¿por qué tienen que ser cosas de mujeres? Son lo que son y ya, y si todos lo conociéramos, pues entonces ya no habría esto de, estos de mujeres y estos de hombres, ¿no? Yo, como les digo, crecí con 2 hermanas y entonces estos límites de las cosas de mujeres, pues no existían para mí. O sea, cuando yo empecé a escuchar, son cosas de mujeres, la verdad es que no entendía qué, porque generalmente se refieren como a toallas sanitarias y a la menstruación y cosas así, pero yo lidiaba con eso, ¿no? O sea, yo, si no había papel en el baño, terminaba limpiándome con toallitas sanitarias, porque pues para mí no había como ese límite. Cuando escucho cosas de mujeres, pues híjole, no sé ni qué pensar, a qué se refieren. Cuando las cosas son cosas y ya, y ya. Klaus Espíndola tiene 2 comentarios en Face. En el primero dice que David Bowie también usaba tacones y que eran muy lindos los tacones de David Bowie. Y bueno, a ver, antes de la siguiente, David Bowie, pues por supuesto que es un ícono de una masculinidad divergente, lo mismo que Freddie Mercury, ¿no? En los 80s empezamos a ver esta ruptura como a los hombres violentos, agresivos, etcétera, ¿no? David Bowie, sí, claro, y hermosos sus tacones. Qué hermosos sus tacones. Y después ella misma dice que si todo esto se puede reducir a órganos sexuales y que desde ahí empieza el machismo. No, yo no me atrevería a decir eso. Yo no me atrevería a decirlo porque las masculinidades divergentes van a ser una gama mucho más amplia que este concepto dicotómico de hombre-mujer en términos ay, se me fue, pues de aparatos sexuales, ¿no? O sea, incluso hay mujeres que van a terminar adoptando conductas masculinas para lidiar en un mundo dependiendo de las adversidades, ¿no? A ver, pensando en Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, ¿no? Que se ubica más o menos como en este periodo de la película, pues finalmente la señora Doña Bárbara sale adelante en este mundo masculino porque logra ser más masculino que los masculinos que se presentan allí, ¿no? Que los hombres biológicos. Entonces, esta señora, pues no le podemos decir, híjole, es una mujer porque tiene su órgano. Ella, pues sí, es una mujer biológicamente, pero va a ser una masculinidad, ¿no? Es decir, a lo mejor ya no nos dio oportunidad en el trabajo de abordarlo, pero va a haber mujeres biológicas que aborden este rol, ¿no? Y va a haber, pues, hombres que lo rechacen y que entren dentro de la categoría mujeres, ¿no? Entonces, no lo podría reducir a eso, porque el abanico es muy amplio y entonces las pautas van a ser muchas, en las masculinidades van a ser muchas. Lo importante justo es no llegar a verlo en este término dicotómico, sino pues más bien borrar esas fronteras. Tenemos otro comentario de Facebook, Patsy. Dice, siempre he creído que el hombre tiene una carga social y familiar muy pesada. Ser invencible, desconectado de sus emociones, poder con todo, está muy cañón y cero funcional, porque antes que hombre es un humano. Y desde ahí todos, a todos les duele lo mismo y en distancia historia.
Me encantó el análisis, gracias. Ay, muchas gracias. Sí, pues es que justamente eso es lo que hablábamos. La lápida es esto, esta carga de todo lo que tiene que hacer un hombre, ¿no? Y bueno, yo creo que les di como duro a las masculinidades tradicionales, pero bueno, o sea, no todos los hombres somos malos, ¿no? No todo lo que hacemos los hombres es malo. Lo cierto es que ese es el gran problema de una masculinidad tradicional, que no se reflexiona. Entonces, que no se ven las cosas positivas, las cosas negativas, pues una masculinidad tradicional, híjole, es lo que ha hecho que funcionen muchas familias, ¿no? ¿Qué es lo malo? Pues todos estos detallitos, todos estos peros que vamos a encontrar en estas historias de familia. Pero bueno, ahí es donde está, y que es fomentada por ambos, no solamente, no es responsabilidad solamente del hombre o del hombre, ¿no? Sino también del hombre, de la mujer, de los niños, de los jóvenes, de todos, los maestros, tenemos mucho que trabajar allí, ¿no? Fíjate que, ay, perdón, Eli. Adelante. Adelante. En alguna conferencia que tuvimos hace, no sé, unos meses, aquellos jueves que teníamos conferencias, hablaban sobre masculinidades también. Creo que, no sé si estabas presente en esa conferencia, creo que sí. Y mencionaban que una de las razones de su surgimiento era esta necesidad de dominio territorial que al principio de las sociedades pues se tenía que dar, y entonces yo tengo que ser más fuerte que tú, tengo que dominar a tus mujeres, sus hijos tienen que ser míos para poder dominar la tierra. Y pues que por ahí podíamos encontrar este inicio de las masculinidades hegemónicas, y que deberíamos de estar ya sobrepasando ahorita, que no sé qué vaya a pasar con la guerra actual, ¿verdad? Híjole. Pero, ¿qué opinas de esa percepción de aquel análisis? Mira, yo previo pues había leído también como que a ver, les cuento como esta anécdota. En un principio las sociedades nómadas eran sociedades donde la mujer iba teniendo el control, ¿no? Y donde la mujer tenía un papel distinto, pues a lo mejor no tanto jerárquico porque vivían más libres, pero sí era más valorada porque pues finalmente sabían que ellas daban a luz y tenían los hijos y los alimentaban, ¿no? Y entonces había como esta protección y cuidado, no sobreprotección y no esta noción de propiedad, porque pues, finalmente la propiedad pues ni existía el concepto. El conflicto surge cuando las sociedades se transforman de nómadas a sedentarias, y entonces las mujeres que están más tiempo, los hombres, las mujeres que están más tiempo en un solo sitio, empiezan a tener más hijos. La mujer no alcanza ya a cumplir con todas las labores que ella normalmente hacía, donde no había como distinciones sexuales de estas son las cosas de las mujeres, estos son los hombres, ¿no? O sea, pues iban a cazar y todo el mundo cazaba. Iban a recolectar granos, todo el mundo recolectaba granos, todo el mundo comía, todo el mundo dormía, pues todo como muy bien, ¿no? Pero, pues las mujeres que se empiezan a llenar de hijos en estas primeras sociedades sedentarias, pues les queda menos tiempo, ¿no? Y entonces tienen que estar más tiempo en casa para alimentar a los hijos, más tiempo en casa para cumplir con las actividades que les correspondían a los dos. Y, pues justo, las actividades del campo, de la agricultura y de la ganadería, pues empiezan a incrementar. ¿Quién tenía que cumplir con ellas? Pues los hombres, que no tenían que cuidar a los niños, ¿no? Pero en este sentido, pues en un principio era como todavía equitativo. El punto surge justo cuando empieza a crearse esta propiedad privada, ¿no? Y entonces ya no solamente hay que cuidar los granos de trigo y las 3 vaquitas que tenemos, sino que no vengan a invadirnos y a robarnos nuestra propiedad. Y entonces empiezan a surgir un montón de conceptos, justo, ¿no? La propiedad privada, la mujer, el protector de... ¿Y quién estaba afuera? O sea, ¿quién estaba arbitrariamente y casualmente afuera para cuidar? Pues era el hombre, porque quizá la mujer estaba cuidando 1 o 2 o 3 hijos, ¿no? No fue algo como un consenso, como de, no, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí en la casa y tú te vas a trabajar, porque tienes más oportunidades de criar vaquitas. Pues no, o sea, no fue eso, fue pues casual, fue muy casual. Y entonces, claro, el hombre empieza a adoptar este sentido de propiedad y de protección,
y que luego pues se desarrolla en las figuras de poder y en la jerarquía y en pues todos estos niveles de gobernación y etcétera, ¿no? Y entonces pues la mujer finalmente se quedó relegada como parte del mobiliario de la casa. Muy bien, Elvia, ¿ibas a comentar algo? Sí, gracias, Ale. Víctor, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión acerca de todos estos géneros que ahora encontramos, que hay diferentes formas de definirnos y incluso hay también, vamos a hablar de seres humanos que ya no se definen como hombre ni como mujer? ¿Tú qué piensas de todo esto que está surgiendo? Híjole, yo creo que ahí sí me van a aventar ciberpiedritas, ¿no? Bueno, a mí me parece que está súper bien. A mí me parece que está súper bien, porque entonces, pues, no sé, yo no nací sintiéndome en el cuerpo de una mujer, ¿no? Yo sí me siento hombre, pero pues a mí me encantan los hombres, esa es la cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi situación de mi masculinidad, me encanta el chisme, ¿no? A mí me encanta, pues, no sé, cocinar y disfruto mucho ahora ya no tener estigmas y hacer lo que quiero hacer, ¿no? Y hacer lo que se me da mi gana, eso. Tener masculinidades distintas, tener todas estas formas distintas de expresar tu vida, tu forma de vida, a mí me parece muy aplaudible porque entonces a mí me da la oportunidad de decir, yo también quiero hacer eso, ¿no? Y conocer nuevas formas. Lo cierto es que, por ejemplo, yo no entiendo cómo, pero esto tiene que ver con mi ignorancia, ¿no? Y lo reconozco. Yo no entiendo cómo cosas como estas como diversidad, creo que a eso va la pregunta, igual, si no ya me equivoco, estas diversas combinaciones, como nací en el cuerpo de un hombre, pero soy una mujer que le gustan las mujeres, ¿no? Estas combinaciones yo no las entiendo. Sin embargo, no me atrevo y no puedo rechazarlas, porque el hecho de que yo no entienda cómo funcionan y cómo se sienten no quiere decir que no existan. Si ellos mismos los están nombrando, existen y se les debe el mismo respeto. Y es que, por ejemplo, en la comunidad homosexual, pues también hay como muchísimo machismo, ¿no? O sea, todos siendo unas locas, rechazamos al que es pasiva, ¿verdad? ¿No? Qué absurdo. ¿Por qué? Pues porque finalmente allí hay otro ejemplo de la pregunta que hacían hace rato, ¿no? Allí hay otro ejemplo de cómo rechazamos a lo que tiene que ver con lo femenino, en esta necesidad de reafirmar lo masculino, incluso dentro de un mundo gay. Entonces es absurdo. Entonces, no, yo no lo rechazo, o sea, no lo rechazo, no me atrevo, yo necesito trabajar en generar en el mundo la aceptación y que te valga pues, lo que cada quien hace con su cuerpo y su vida. Pero sí, o sea, si me lo preguntas, pues no entiendo cómo sucede, ¿no? No te podría decir, sí, porque pasa que lo son, pues no. Yo lo único que creo que amor es amor y que cuando sientes algo, pues lo sientes y ya. Sí, padrísimo, me encanta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se trata de seres humanos, nada más, ¿no? Sí. Se trata de ese amor que puedes dar y que puedes recibir. Aquí, aprovechando que ya tengo el micrófono, tenemos también acá otra pregunta de Klaus Espíndola en Facebook. Dice, ¿y de lenguaje incluyente qué? Ay, bueno, ese es un tema aparte. A ver, si me lo preguntas a mí como maestro de español de secundaria, yo te digo, no va, o sea, no avanza como maestro de español de secundaria. ¿Por qué? Pues porque mi misión, mi objetivo es enseñarle a los alumnos la estructura gramatical del español. ¿Para qué fines? Pues en realidad para que prueben un examen de admisión. Y entonces yo no les puedo explicar que los sustantivos masculinos terminan en O, algunos casos en E, los femeninos van a terminar en A, pero que pueden poner la E genérica. Porque si ponen esto en un examen, no les sirve, ¿no? Y finalmente yo les estoy dando español.
No les estoy, yo les he dicho, mis alumnos me lo han preguntado muchas veces, yo lo que les digo es que esa es una discusión, no para el área de español, porque la RAE se ha mostrado muy rígida al respecto, ¿no? La postura de la RAE es como muy rígida. Ella dice que el lenguaje inclusivo, el desdoblamiento del lenguaje o el intercambio entre X, es, arroba, no es válido. Eso es la postura de la RAE. Entonces yo me tengo que sujetar a eso porque ese es mi contenido, ¿no? Pero sí les he dicho que resulta una discusión en términos de ética. Y es muy sencillo, ¿no? A ver, si yo llego a un grupo, a un salón de clases donde tengo 2 alumnos hombres y 4 mujeres, y hola chicas, ¿cómo están? Esos 2 chicos, aunque son minoría, y que es una regla de la RAE que dice que puedes utilizar el plural del número, del género que haya más en el grupo, esos 2 chicos van a decir, ¿y nosotros qué? Ah, ¿verdad que sí se sienten excluidos? ¿No? En cambio, si llegas y dices, hola chicos, buenos días a este mismo grupo, las mujeres no se van a sentir excluidas. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con una construcción social, una tradición social, ¿no? Y que no está bien. Entonces, fui un joven que nunca se sintió encajar. Yo fui un joven que nunca se sintió encajar. Si yo, con decirle a alguien, compañere, logro que se sienta aceptado, logro que se sienta reconocido, lo voy a hacer, ¿no? Aunque la RAE me diga, pues, que no está bien, y que yo tengo que decir que no está bien, ¿no? No está bien según la RAE. Pero yo lo voy a hacer porque éticamente, pues, es algo que me corresponde. Es como, a ver, a mí no me gusta mi segundo nombre, Manuel, ¿no? Y entonces yo te digo, oye, Elia, pues me llamo Manuel. Y tú me dices, sí, pero no me gusta, ¿no? Te lo digo. Y tú me dices, sí, Manuel. Gracias, Elvia, ¿no? Y Manuel, ¿cómo estás? Ya, pues, ya entendí. Y Manuel, pues, ¿eso qué es? Castrar, eso está dando lata, ¿no? ¿Por qué, si alguien te está diciendo cómo quieres ser nombrado, tienes que decirle por cómo se te dé tu gana? Y claro, me pueden decir, pero es tu nombre. Pues sí, ¿y qué? No me gusta, ¿no? A mí no me gusta, ¿por qué me llamas así? Entonces, resulta una decisión ética y no precisamente del lenguaje. Y bueno, eso por una parte. Por otra parte, en términos de estudios de masculinidades, claro que es fundamental nombrar a las cosas por su nombre y entonces desde ahí iniciar una reflexión para que cambie la forma de que las cosas son nombradas, ¿no? Dejar de decir, esto es para hombres, esto es para mujeres, ¿no? Dejar de decir expresiones como, lo que hace un hombre es tu deber como hombre, es tu deber como mujer. Híjole, esas frasecitas son las que se van grabando en la conciencia colectiva y que luego vas heredando y heredando y heredando. Y si no ponemos atención al lenguaje, pues nunca vamos a cambiarla. Yo creo que incluso esta postura en contra del lenguaje inclusivo es totalmente machista, porque ya no van a ser los hombres los primeros, o sea, es que es absurdo, ya no van a ser los hombres los primeros en ser nombrados. Y que claro que no se refiere a los hombres. El lenguaje, eso también según mi formación, o sea, esta es mi percepción desde mi formación, el lenguaje no es excluyente, pero puede serlo, claro que sí, ¿no? Tiene que ver con la forma en que se emplea, y entonces tenemos que trabajar en estos nuevos discursos. Primero, deslindar que el todos se refiera exclusivamente a hombres, ¿no? Ya como que ir borrando esa categoría. Y que no pasa nada si dices todes, pues no te pasa nada que estés reconociendo a un compañero, a una compañera o un compañere que está allí, no te pasa nada, ¿no? Permitir que sean reconocidos y punto. Pero bueno, pues esta es como la postura que tengo. Sí, el lenguaje es importante. Hay que hacer reflexión sobre ello. Tuvimos hace unos meses una conferencia sobre el lenguaje inclusivo de casi 1 hora. Si gustan, en la página de Facebook de Va con Acento está grabada con la doctora Daniela Muñoz y ella también da una reflexión muy profunda y muy grande sobre que no somos esclavos del lenguaje y el lenguaje marca cómo piensa la sociedad. Va muy por la línea también de Víctor. Muchas gracias. Bel Sánchez dice, déjame lo pongo acá. Pienso que habría que reflexionar más sobre el poder que se ejerce en las relaciones.
Poder que está basado en lo masculino, porque entonces resulta la percepción de una mujer empoderada, que una mujer empoderada es una mujer masculinizada, es decir, que ejerce el poder tal como se estableció desde lo masculino. De tal forma, en mi opinión, la transformación tendría que implicar una renuncia al poder que ejercemos todos. Sí, yo mientras me lo leía, estaba pensando justo en todas estas mujeres que asumen conductas, actitudes o actividades que tradicionalmente corresponden a una masculinidad. Pues bueno, vamos a tener primero este miedo, por tanto este rechazo, ¿no? El gran conflicto es creer que existe un poder. O sea, ¿por qué tenemos que estar luchando por el poder? ¿Qué necesidad? ¿Qué nos da si quien manda es un hombre o una mujer? ¿No? Y vuelvo como a lo mismo, borrar estas etiquetas donde pues haya alguien que presida según sus capacidades, pero no su sexo, sus preferencias sexuales o su forma de verse, ¿no? Sino que presida según las capacidades. A lo mejor, no sé, si yo formo una familia y yo soy pésimo administrador, pero por ser hombre tengo que ser el que administra, ¿a dónde voy a llevar a mi familia y a mí mismo, no? Pues reconocer tus fortalezas y tus debilidades y entonces renunciar a un poder, ¿no? A yo tengo el poder. Sí, claro, eso sería fundamental. Obviamente estamos hablando quizá como de mucho tiempo porque son paradigmas sociales que están inmersos en nuestra sociedad, pero súper arraigados, ¿no? Que no podemos arrancarlos. O sea, somos pocos las personas que reflexionamos sobre esto, ¿no? Hombres y mujeres, porque como les decía, pues esto es cosa de dos. Pero sí, o sea, eso sería lo ideal, renunciar al hecho de yo tengo la razón. Pues la razón de qué, si las cosas son tan distintas, con tantas perspectivas, vamos a ver cuál es el mejor modelo, ¿no? Pensando en una relación. Ok. Leo otro comentario de Facebook. Isha Esquiterra. En la actualidad ya se ven los roles intercalados. La mujer sale a trabajar y el hombre cuida a los hijos. Debemos entender que los roles van cambiando según las necesidades de las familias y no por vestir una falda o un pantalón, o no por vestir una falda o un pantalón. Los felicito, muy buen tema. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues claro, el siglo XXI ha traído oportunidades y apertura, ¿no? O sea, ya estas masculinidades divergentes, hago como mucha mención a las masculinidades porque finalmente pues era el tema, pero digamos, todas estas personas divergentes, no quiero luego ser machista dentro de todo esto, todas estas personas divergentes ya no tienen que estar escondidas en esta otredad que les llamaba, ¿no? Ya puedes vivir una vida así. Claro, sigue teniendo estigmas, claro, sigue habiendo personas ahí que te gritan de cosas, ¿no? Seguimos teniendo a estas señoras católicas que se han hecho muy famosas y que te dicen cosas muy chistosas, pero justo, ¿no? Se cambia la percepción de cómo recibes los insultos o las agresiones, porque pues sabes que no estás mal, ¿no? Esto, se me olvidó mencionarlo, pero bueno, ya que sale a colación, yo creo que esto es lo que más disfruto de este momento en mi vida y de haber hecho toda esta investigación. Sé que yo no estoy mal por ser quien soy, porque vivía pensando pues, que estaba mal, ¿no? Que yo era algo mal hecho, culpable, pecaminoso y todo. Y entonces ahora yo sé que no estoy mal. Y esto es un primer principio justo para sentirme seguro y libre, ¿no? Pues qué maravilla de resultado, Víctor, porque pues no cualquier investigación te lleva a esa profundidad de análisis y de aceptación, porque nuestros primeros jueces somos nosotros mismos, ¿no? Que queremos ser como las demás personas, no nos gusta ser como las demás personas, pero quisiéramos y acabamos juzgándonos espantoso. Entonces, que hayas logrado este resultado, pues creo que es maravilloso, realmente maravilloso y te felicito enormemente. Muchas gracias, Osa. Bueno, pues sí, Víctor. no veo más perdón. temas, más preguntas, Elvia.
No, bueno, en Facebook ya no hay más preguntas. Yo también quiero felicitarte por traer este tema tan interesante a Va con Acento y además, pues promover, ¿no? Justo en semiología decimos el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Es el que debemos apostar por él, conocernos, saber qué sentimos y quiénes somos, ¿no? ¿Dónde está nuestra valía? Y claro que pesa mucho toda la parte cultural, la sociedad, el país donde vivimos y todo lo que esa historia ha tenido, ¿no? Pero qué importante es poder entenderlo, irnos un poco atrás, estudiarlo, saber por qué viene esto, por qué creemos que somos esto que no somos, ¿no? Entonces, qué importante es este tema que hoy traes a la mesa. Muchísimas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes por generar estos espacios, ¿no? Donde lo podamos discutir y a todas las personas que están atentas, que se interesan, esto a mí me llena como de emoción, porque entonces, pues sí, no soy el único loco que piensa que necesitamos hacer un cambio y entonces vamos a ir logrando este cambio, ¿no? Entre todos vamos a ir logrando este cambio. Entonces, gracias a Va con Acento, gracias Ale Sosa por aperturarme el camino, gracias Elvia por esta charla tan bonita, por tu tiempo y pues bueno, gracias a todos. Placer fue estar acá. Gracias a todas, todos, todes y esperemos tener otra conversación muy pronto y espero que Víctor acepte nuevamente estar con nosotros, con nosotras en algún futuro. Gracias. Pues cuando quieras, Ale, luego lo organizamos. Claro, gracias, lo vamos gracias. organizando porque es riquísimo tener estas pláticas. Sí, claro, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook, que se conectaron, a los que estuvieron directamente en Zoom. Les agradecemos muchísimo. No se pierdan estas pláticas que tenemos súper bonitas en Va con Acento y siempre nos dejan algo más profundo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias y Adiós. felicidades. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.